Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. Éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, y tú tuviste misericordia con nosotros. Y el Señor Jesucristo ha recibido todo el castigo y el juicio que nosotros teníamos que recibir. Y por la sangre preciosa derramada del Señor lavó nuestros pecados eternamente, para que ya no tengamos juicio y la maldición. Nos ha puesto como tus hijos y nos ha dado la esperanza eterna y gloriosa de poder entrar a tu reino. Te agradecemos tanto por esta gracia y te alabamos y te glorificamos, Señor. En este tiempo estamos reunidos los redimidos juntos ante ti, Señor, para aprender tu palabra, para alabar tu gracia y para tener la comunión santa ante ti, Señor. En este tiempo también conocemos que estás con nosotros. Cuide a cada uno de nosotros para que nos aferre con tu mano poderosa y misericordiosa, y danos más la gracia, la vida abundante, y llénenos con el Espíritu Santo. La vida que nos resta, ayuda para que podamos vivir dignamente como tus hijos. Para eso, perfecciónanos. Todas las iglesias que hay en Corea, en el extranjero también, los hermanos quienes están guardando su fe aún en las dificultades, tú aférralos con tu palabra y con tu mano de poder para que puedan vencer la dificultad y tribulación, para que no caigan en las dificultades, sino solamente confiar en ti, para que puedan predicar más fervorosamente el Evangelio, para traer a muchas almas ante ti, Señor. Haz que cumplan esta gran obra. A los que están con la enfermedad, a los que están en la debilidad, a cada uno de ellos fortalece. Y también por la pandemia del coronavirus, hay muchos que están sufriendo. Tampoco podemos reunirnos con libertad. Tampoco podemos predicar y hay muchas restricciones que recibimos. Señor, ayuda para que esta tribulación y pandemia pare, para que nosotros podamos predicar el Evangelio con libertad, a cumplir tu poder grandioso. Danos esa oportunidad, Señor, y para eso te pedimos. Tú que nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también tu palabra y tu voluntad santa que quieres manifestar, y haznos conocer y enséñanos cómo tenemos que comportar. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la alabanza preparada en el coro.
Busquemos la Biblia, 1 capítulo 12. Primero de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Primero de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Leamos juntos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Antes de empezar con la prédica, les quiero decir algunas precauciones de poder reunirnos. Hoy también han venido muchas personas, pero después de encontrarnos con tanto tiempo quieren decir muchas cosas y es gozoso y queremos pasar junto con los hermanos, ¿no? Pero antes de escuchar la palabra quiero que entren silenciosamente y también es necesario que tengan tiempo de meditar, pero entran a la sala general y empiezan a hablar con voz alta, entonces muchas personas parece que está muy ruidoso, ¿no? Entonces sí pueden conversar con los hermanos, pueden saludar a los hermanos, pero quiero que saluden silenciosamente. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están al costado que están orando. Quiero que consideren a ellos y también quiero que entren silenciosamente para que puedan concentrar en escuchar la palabra. Antes de escuchar la palabra, tienen que tener un corazón piadoso, ¿no? Por eso no les estoy diciendo que no hablen, sino que sí pueden saludar y conversar, pero silenciosamente. Y también normalmente escuchamos el coro, ¿no? Y salen muchos integrantes del coro y empiezan a cantar, pero por el tema de COVID-19 hemos restringido que se reúnan para ensayar juntos y no todos pueden salir hoy en día. Es por eso que me da mucha pena que el coro no pueda integrarse juntos y no puedan salir a cantar. Y solamente algunos representantes del coro salen 1 o 2 personas los domingos, ¿no? Y esto también quiero que rápidamente recupere esta pandemia de coronavirus para que realmente escuchemos el coro tan hermoso, ¿no? Y cada mañana de los domingos, al escuchar el coro, la alabanza, podemos obtener el gozo y la paz. Pero de muchas cosas estamos teniendo restricción. Me da pena esto. La semana pasada he estado haciendo un seminario bíblico en la iglesia de Suwon y esta vez también muchos han participado y recibieron la salvación y he visto que realmente se gozaron. Entrando a este año nuevo, nacionalmente estamos llevando muchos seminarios bíblicos. A pesar de que el coronavirus está en caos, sin embargo, hubieron personas que vinieron a la iglesia mismo para escuchar o también por online estuvieron escuchando en la casa. Y realmente agradezco mucho a la gracia de Dios que nos dio otra vez esta oportunidad de realizar el seminario. Y para eso tenemos que orar para que muchos reciban la salvación y agradezco a todos los hermanos que se han esforzado esta vez de predicar y como resultado bueno hay salvos nuevos. Por eso para los que son salvos nuevamente hay palabra que les quiero decir, pero obviamente es una palabra que todos tienen que escuchar y todos tienen que saber si son salvos, ¿no? Y es bueno que uno escuche repetidamente. Por eso la vez pasada
les he leído acerca de San Juan capítulo 15. Y como dijo San Juan 15, Jesucristo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Hablando esta palabra, lo que quiere decir que ya estáis limpios, quiere decir que ya recibió la salvación porque fue limpiado su Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. A los salvos dice: permaneced en mí. Y Jesucristo es la vid, y los que son salvos son el pámpano pegado a la vid. Ahora la vid es grueso, ¿no? La vid mismo. Sin embargo, los pámpanos que están pegados a la vid son bien finitos y están enredados entre los otros pámpanos. Así podemos imaginar una vid. Jesús es la vid y Dios es el labrador quien cuida la vid, y los que son salvos son pámpanos pegados a Jesucristo. Y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los cristianos salvos, renacidos, para que sepan que esa vida cristiana, Jesucristo nos explicó muy bien de esta parábola. Por eso los salvos tienen que llevar una vida que permanece en el Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo en el Señor y el Señor en mí. Como dice en San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que vosotros en mí y yo en vosotros. Como les dije la semana pasada, la palabra que diga que recibo la salvación, primero es recibir perdón de pecados, ahora soy hijo de Dios, fui renacido, tengo la herencia del cielo, recibí el Espíritu Santo. Todas estas cosas se han cumplido en una vez. Por eso, los que son salvos son los que han renacido con el Espíritu Santo. Ese es sinónimo. También fuimos hijos de Dios. Los que son salvos, que uno sepa o no, quien nos hizo comprender la gracia de Dios es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo mora en uno. Aunque uno no sepa que mora en uno, sí mora. Pero aprendiendo la palabra uno se da cuenta: está el Espíritu Santo en mí. Esto es un punto muy importante. Ahora tenemos a Jesucristo en nosotros y vivimos eternamente con Él hasta entrar en el cielo. Y desde ese momento nosotros veremos el rostro del Señor y viviremos juntos. Y también los cristianos salvos, a pesar de que hay Espíritu Santo en uno, entre los salvos cumplen una unidad. En Efesios 4, versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por haber comprendido el amor de Dios se cumplió la paz entre Dios y yo, y entre los que son salvos se cumplió la paz. Dice: en el vínculo de la paz. Esto también es amor. Los que son salvos por la gracia y el amor de Dios fueron uno. El Espíritu Santo guardó de ser la unidad del Espíritu. Dice solícitos, o sea, tenemos que guardar esa unidad que el Espíritu Santo nos dio. No tenemos que salir de esa unidad. Y dice solícitos, o sea, tenemos que esforzar de guardarlo. Cuando uno nace en este mundo, está su papá, su mamá, su hermano mayor, su hermana mayor, también tío, tía. Hay esa familia conectada con la vida, ¿no? Y dentro de esa unidad está el bebé. Igual que eso, uno recibe la salvación, está el Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, también los salvos alrededor de mí que tienen el mismo amor, la misma esperanza y la misma fe. Tenemos que morar en esa unidad. ¿Por qué dice solícitos? Porque es posible que uno se aparte. Los que no son salvos también. Obviamente el Espíritu Santo obra para que uno reciba la salvación, pero en el mismo tiempo el diablo molesta para que no reciba salvación. Cuando escucha la palabra, el Espíritu Santo hace todo lo posible para que este hombre comprenda. Pero ¿qué hace el diablo?
El diablo hace todo lo posible para que no comprenda la gracia de Dios. Por eso en San Mateo capítulo 13 dice, cayó la semilla y el diablo, o sea, dice ahí las aves, ¿no? Que tiene agarrado la potestad del aire, viene y come esa semilla. Entonces, él hace todo lo posible para que este hombre no reciba la salvación y quita la palabra. Entonces, tiene que meterse primero a la cabeza, después comprender en el corazón. Pero para que no comprenda, desde el pensamiento lo quita el diablo. Uno dice, ay, qué bueno esta palabra, tengo que creer. Pero en ese momento el diablo lo quita. Por eso la obra del Espíritu Santo y del diablo cumple en el mismo tiempo. Pasa igual que con los salvos. El Espíritu Santo entra en uno por ser hijo de Dios y por ser cristianos. Y el Espíritu Santo nos guía para llevar bien la vida cristiana y para que tengamos la unidad entre los salvos, para que amemos y obedezcamos mutuamente. Y sucesivamente nos hace conocer de este corazón. Sin embargo, obviamente el diablo no puede quitar nuestra salvación, pero sí puede molestar nuestra vida cristiana y hace todo lo posible para fracasar nuestra vida cristiana. La vida cristiana, ¿no? Por eso, la vida cristiana no es por sí solo, sino en Dios y en el Espíritu Santo, esa unidad. Dentro de esa unidad crece mi fe y mi corazón y mi vida cambia y lleva la vida de seguir al Espíritu Santo. Sin embargo, el diablo hace todo lo posible para que no lleve la vida cristiana, porque si lleva correctamente la vida cristiana, este hombre no solamente vive según la voluntad de Dios, no va a predicar a muchas personas, y si hay muchos que se salvan, entonces el diablo entrará más rápidamente al infierno. Porque cuando se llena la multitud del número de los salvos de los gentiles, el diablo irá al infierno. Es por eso que el diablo sucesivamente molesta a los que son salvos para que no lleven bien la vida cristiana, pero también los que no son salvos para que no sean salvos. Por eso tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Quiere decir que uno quiere llevar la vida cristiana, pero no es con su propia fuerza, sino esto pasa cuando está en la unidad. Igual que un niño nacido, no puede crecer por sí solo, sino hay que tomar la leche materna, hay que recibir todo el amor y el cuidado de sus padres para que carnalmente y mentalmente y psicológicamente puedan crecer con normalidad, ¿no? Si se aparta de la familia, qué horror, ¿no? Imagina a un bebé apartándose de la familia. Será mordido por un animal quizás. O alguien lo puede recoger para meterlo al huérfano. Entonces, no podemos pensar algo horrible como este. Igual que esto, los cristianos salvos no deben apartarse del rebaño. Rebaño quiere decir esa unidad que está junto al Espíritu Santo. A eso se llama la iglesia, eclesia, que es el rebaño distinguido. Los que son salvos, el cuerpo vive en el mundo, sin embargo, son distinguidos del mundo. Salid de en medio de ellos, no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Para ir al cielo, para la gloria de Dios, para vivir según la voluntad del Espíritu Santo, hay que conocer que somos el rebaño distinguido. Por eso, ¿qué es la vida que permanece en el Señor? Sucesivamente tenemos que aprender y también tenemos que llevar realmente la vida que permanece en el Señor. Por eso hoy día también los cristianos renacidos, los que son salvos, se les dice cristianos. Cristianos quiere decir el hombre quien vive Cristo en uno. En Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Los que son salvos tienen el Espíritu de Cristo. Si juntamos el hierro con imán, se pega al toque, ¿no? Igual que esto, los que son salvos, entre los salvos que tienen la misma esperanza, el mismo amor, el mismo propósito de vivir y la misma fe, entonces se pegan, ¿no?
se pega entre los corazones, que sea este hombre guapo, feo, que haya sido educado o no, o también que sea de diferente raza o qué posición tenga o de qué color sea su rostro, no importa, solamente porque ha sido renacido tenemos el mismo amor. Por eso sentimos calidez entre los hermanos, tenemos el mismo propósito de vivir y la esperanza. Esto es algo maravilloso. Por eso dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos salvó y la comunión con el Señor, en la comunión que mora junto el Señor. Por eso en 1 de Juan 1:3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los mundanos se juntan, los ricos entre los ricos, los pobres entre los pobres, los políticos entre los políticos, los traviesos con los traviesos, ¿no? Tienen sus grupos, las aves con las aves también, gorrión con el gorrión, o las palomas con las palomas, según su especie. Según su especie, los peces también andan juntos en grupo, ¿no? Nosotros también, pasando de la condición humana, como dice en 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, porque si conocemos la carne de Jesucristo, Jesucristo nunca fue al colegio, Él no fue al colegio. Obviamente tampoco fue a trabajar, o por ejemplo, Él fue hijo pobre durante 30 años siendo hijo de un pastor pobre y también fue ignorante y llamó a los discípulos que no sabían nada, que eran ignorantes durante 3 años y medio y fue menospreciado de su pueblo, recibió la sentencia de muerte y murió en la cruz. Y si vemos carnalmente Jesús, no hay nada bueno. En Isaías 53:2 dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Si es que uno dibuja la cara de Jesús, lo dibujará así todo guapo, ¿no? Pero en la Biblia dice que no hay hermosura ni ningún atractivo. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Él es Jesús. Y Él es el Señor, nuestro Salvador. Por eso, aunque conocimos a Cristo según la carne, los judíos también antes de ser salvos, los que eran discípulos de Jesús, solamente conocían a Jesús carnalmente. Conocieron de una manera equivocada. Pero los que son salvos, los cristianos, que no conozcamos según la carne, quiere decir que sea feo o guapo, que sea rico o pobre, que sea educado o no educado, que tenga una buena personalidad o que no tenga. Esto en un poco tiempo se desaparecerá. No hay que tomar según esas cosas. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solamente tenemos que tomar la razón de que uno es salvo. Por eso nos juntamos, ¿no? Uno dice que los que son buenos, júntense. Y como nosotros somos feos, entonces tengamos la comunión entre los feos. ¿Así es en la iglesia? No. Y si existiera algo así, es un problema grande. Los que son educados con los educados. Y como nosotros no somos educados, entonces reúnanse aquí los no educados. No, no es así. A nadie conocemos según la carne. Esto en un poco tiempo se desaparecerá todo. Ahora cuando venga el Señor, todas las cosas que son carnales se desaparecen y solamente queda el hombre interior, los cristianos renacidos que ha vivido según la voluntad de Dios. Solamente eso se manifestará ante el Señor. Por eso la comunión de los cristianos es algo que los mundanos jamás puedan imaginar. Es una comunión santa. Tienen que estar en ese rebaño.
Esto es permanecer en el Señor. Por eso hay que llevar bien la vida que permanece en el Señor para llevar bien la vida cristiana. Lo seguro es que cuando recibo la salvación no puedo llevar la vida cristiana por sí solo. Piensen. Por ejemplo, la paloma es muy hermosa y es un símbolo de la paz, pero supongamos que solamente existe una paloma. ¿Esta paloma sobrevivirá? No, también junto con su grupo anda, vuela, ¿no? El gorrión con el gorrión. Los peces también según su especie, juntos andan en grupo. Hemos visto eso ya. Los que son salvos, como hay el Espíritu Santo en uno y está en Dios, juntos en rebaño podemos entrar al cielo juntos. Tenemos que aprender la manera de morar dentro. Yo al principio, cuando recibí la salvación, a las 8 de la noche más o menos del 30 de octubre del año 1962, entonces este año, 30 de octubre, cumplo 60 años de mi salvación. Han pasado muy rápidamente el tiempo, pero en ese momento solamente conocí que recibí la salvación, ¿no? Pero no sabía qué era la iglesia, nadie me enseñaba qué era la vida que permanece en el Señor. Sí, recibí la salvación, pero intenté de salvar o por ejemplo predicar a las personas, tenía que predicar el Evangelio. Entonces yo decía, tengo que ser llenos del Espíritu Santo, tengo que recibir el Espíritu Santo para predicar. ¿Y cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Y iba buscando a todos los oratorios. Y por ejemplo, uno va a oratorio, me dijeron que uno ora y recibe el Espíritu Santo y se encuentra con personas con poder del Espíritu Santo. Por eso me subía a todo tipo de montañas de Corea, Samgakherong, Yongmun, Chilbo. Entonces subía a todas esas montañas, a todos los oratorios y me encontré con muchas personas. Pero lo maravilloso es que ni era esto ni esto. No podía comprender. Y si no hubiese comprendido la salvación, seguro una fantasma me habrá llevado, ¿no? Y porque no sabía distinguir. Pero después conocí que es la iglesia. Desde ese momento aprendí la Biblia nuevamente y ahí naturalmente llevé mi vida cristiana en la iglesia. Por eso, vida que permanece en el Señor. San Juan capítulo 15 dice que Jesús es la vid y los que son salvos son pámpanos pegados a la vid y reciben toda la resina que sale desde la raíz y es suministrado la nutrición. Y de este tema ya les he dicho la semana pasada, de ser abastecido. Y hoy día vamos a aprender acerca que el Señor es la cabeza del cuerpo y somos partes del miembro del cuerpo pegado, la vid y el pámpano. La relación entre Dios y yo. Y dentro de eso hay vida abundante, hay palabra, hay amor, hay el poder del Espíritu Santo. Pasa igual que el cuerpo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay ojo, boca, oreja, las manos, pies. También hay órganos dentro de nuestro cuerpo que no se ven. Y esto se unifica. Y quien manda el cuerpo es la cabeza. En la cabeza está el nervio craneal que manda hasta el nervio central periférico y trabaja bien el cuerpo, ¿no? Y da toda la vida y suministra el cuerpo y marcha en perfecta alineación, ¿no? Dice, anda para allá, mueve tus manos, así mueve. Anda por este lado, por otro lado. Entonces la cabeza es quien manda, ¿no? La cabeza es Jesús. El Espíritu Santo obra en nosotros y manda el mandato de la cabeza al cuerpo. Y quien manda ese mandato es el Espíritu Santo.
Por eso, como la palabra que hemos leído en 1 Corintios 12, versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, claro, el cuerpo es uno, ¿no? Y es una cabeza y es un cuerpo. Y tiene muchos miembros. En el cuerpo hay muchos miembros, ¿no? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice así también Cristo. En Romanos 12, versículo 5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es lo mismo, ¿no? Hay muchos que son salvos, pero son un solo cuerpo. Ahora somos miembros del cuerpo en Cristo. En Cristo fuimos un solo cuerpo. Y si vemos a los que se casan, antes de casarse la pareja se queda separado, ¿no? Es diferente el sexo masculino y femenino y ha sido criado en diferente ambiente bajo sus padres, pero por haberse casado es un solo cuerpo. Cumple un cuerpo. Los cristianos han sido uno en Cristo, en el Señor. Que sea hermano o hermana, si es que se casa, en el Señor son uno. Pero ¿quién es la cabeza de estos dos hombres? De esas dos personas. Es Jesús, ¿no? La cabeza de la mujer es su esposo y la cabeza del esposo es Jesús. Por eso estas dos personas viven juntamente poniendo de cabeza al Señor. Pero el esposo dice, tú tienes que obedecer mi palabra porque yo soy tu cabeza. O si no, la esposa dice, oye, pero yo también soy una personalidad, pero yo quiero vivir como yo quiera. No, así no pueden discutir. El esposo no es perfecto ni la esposa, sino la cabeza es Jesús. Jesús dirá, ¿por qué están peleando si yo soy la cabeza? ¿Por qué intentan de ser cabeza? Es la misma ideología, ¿no? Por eso, en sí, la iglesia es un secreto. Los hombres reúnen en la iglesia y así alaba, ora, dan culto, ¿no? Dan culto, adoran. Nosotros no decimos vamos a dar culto, vamos a adorar, porque no hacemos eso. En San Juan 4 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué quiere decir que Dios es espíritu? Quiere decir que Dios no tiene carne, es Espíritu Santo. ¿Por qué así lo enfatizó? Si fuese un cuerpo, entonces tenemos que reunirnos y así tan piadosamente, silenciosamente, así mirando por el aspecto exterior, nos dirá, ay, qué bueno alaban a mí, se escucha muy bien su alabanza, o qué bueno oran. Y como todos somos lo carnal, vemos esas cosas, pero Dios es espíritu y Él no mira esas cosas. Que nosotros oremos parados, caminando o con los ojos cerrados o arrodillados. En sí la postura no es tan importante. Obviamente para tener el corazón piadoso cerramos nuestros ojos y arrodillamos y hacemos esto, ¿no? Pero en sí que oremos con los ojos abiertos o que oremos mientras que caminemos, Dios no culpa de esto, porque lo importante es con qué corazón está orando. Dios es espíritu. Unos se reúnen y piadosamente y fabulosamente reúnen para adorar y dar culto. A Dios no le interesa eso, porque Dios no es cuerpo. También, qué bueno si es que alaban hermosamente, porque pueden dar un ánimo en el corazón, ¿no? Pero Dios no tiene oreja como nosotros. Dios dice, ay, qué bueno que escogió esa canción y sabe mezclar bien sus voces. Él no mira eso, sino mira el corazón de los que alaban, si realmente cantan con la sinceridad. El Señor no escucha la voz de uno, de cómo cantan. Las personas viven como quieran y llegó el domingo y dice, ay, qué temprano llegó el domingo. Y sacan la Biblia y dice, ay, mucho polvo.
Y así limpiamente se visten y silenciosamente llegan a la iglesia. Dios, reciba este sacrificio vivo, este sacrificio de cuerpo. ¿Esto es sacrificio vivo? Esto es sacrificio muerto. Se está burlando de Dios. Dios no es un ídolo. En Romanos 12, versículo 1 dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros, lo que podemos dar a Dios es nuestro cuerpo. No tengo nada que dar más que mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que bañarnos y tenemos que poner nuestro cuerpo vestido limpio y así silenciosamente oramos a Dios. ¿Esto es el culto racional? No, no es así. Sino que con este cuerpo, el hablar y el actuar y toda la vida tiene que ser el sacrificio vivo a Dios. Por eso en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo malo, adúltero y perverso, sino tenemos que estar distinguidos, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que distinguir. Al aprender la palabra de Dios podemos conocer la voluntad de Dios y qué goza Dios y cuál es la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que distinguir su voluntad y vivir según su voluntad. Todo esto es culto, que sea en su familia y entre el esposo y la esposa conversen con la palabra de Dios, y toda esa vida que vive para el Señor también es culto. O cuando uno va a su trabajo y a pesar de que hay mundanos ahí y no son salvos, pero yo siendo salvo, me comporto honestamente y siendo cristiano, entonces otros dirán, realmente él parece que sí es cristiano. Pero los que son salvos dicen que están junto con otros, están bebiendo, tomando, y dice porquerías de las cosas mundanas, bromas mundanas. Entonces los amigos dicen, qué bueno que aunque tú crees en Jesús, tomas con nosotros y también haces bromas mundanas, y qué bueno, te ves fabuloso, porque algunos dicen que creen en Jesús pero no hacen ni esto, pero qué bueno te ves, estás haciendo muy bien ahora. Así dirán, pero ¿qué pensarán ellos? Tú eres falso. Y aunque uno predique a esa persona, obviamente no va a escuchar, ¿no? Tú primero cree, va a decir. Solemnemente y piadosamente si nos comportamos, y los que no creen entonces nos mirarán y dirán, yo creo que sí, ese hombre es verdadero, su fe sí es verdadera y yo también quiero ser como él. Uno quiere conocer de esta razón. Entonces, si dice unas palabras, acepta toda la palabra que dice. Entonces, sí, me interesa, quiero creer. Y aparece el corazón de creer. Por eso hay que tener mucho cuidado con el hablar y el actuar a los que no son salvos. Y aunque las personas empiecen a bendecir a los que creen en Jesús, dirán que, creo que me equivoqué con ellos. Y cambiará su pensamiento. Por ejemplo, su esposo empieza a molestar a su esposa porque dice que cree en Jesús, pero a pesar de esto, la esposa aguanta todo y muestra la vida limpia que lleva. Entonces, al final el marido pensará, ¿no? Mi esposa, quien es tan buena persona, sí tiene su fe verdadera. Entonces empieza a temer a Dios y tiene el corazón de querer creer. Y no solamente es por las palabras de su esposa, y sino de sus obras. En 1 de Pedro 3:1-3 dice, se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y si es que repite con este corazón, al final va a temer a Dios. Yo hace tiempo prediqué durante 5 años en la ciudad de Mokpo y había una madre de gemelos y arriba de los gemelos había una hermana, y entonces traía siempre a sus 3 hijos a la iglesia, esta hermana.
y traía a sus 3 hijos a la iglesia. Y realmente era una hermana grandiosa, ¿no? Porque yo creé el libro el cuadernito de recitación, primera vez en Mokpo, acerca de Dios, de la eterna redención, de esperanza, de la salvación. Y ahí obviamente añadí más cosas. Y creé ese cuadernito de recitación, pero esta hermana de la madre de los gemelos, ella memoriza toda la recitación, y ni siquiera se equivoca con el orden, sabe todo el orden y lo memoriza todo. Pero su marido hacía todo lo posible para que ella no crea en Jesús y molestaba, la fastidiaba. Entonces ella había puesto un cuadro de la imagen de Jesús en la casa, pero este marido ha dado un puñetazo en ese cuadro de Jesús, diciendo que por la culpa de Jesús mi esposa está loca por él. Pero en ese momento se rompió su mano, realmente. Se rompió su muñeca. Y este hombre se sorprendió y tuvo miedo y dijo, sí, yo me equivoqué. Y no sé si realmente fue salvo después, pero el esposo le pidió disculpas a su esposa. Por eso lo que quiero decir es que Dios controla toda la situación. Por eso el culto también está incluido en nuestro hablar, nuestro pensamiento y nuestro actuar. Dios dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo esto es el culto, que sea en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, que hagan el servicio. Después de terminar el seminario bíblico, hay muchos hermanos que estaban limpiando el baño también, la cocina, toda la iglesia. ¿Han visto? Pero ¿es porque alguien les obligó que haga eso? Obviamente cada uno tiene sus responsabilidades en la iglesia y lo hacen. Pero uno quien predica la palabra y quien cocine en la cocina, o quien limpie, o cada uno que tenga su servicio, todo esto es culto. La vida misma tiene que ser culto. Empecemos el culto, terminemos el culto. Y si terminemos el culto es peligroso, ¿no? ¿Y en qué parte de la Biblia dice que podemos terminar el culto? Estas son palabras que utilizan los religiosos. Por eso la vida cristiana, fundamentalmente, es muy diferente a lo que piensan los mundanos. Para decir que Jesús es la cabeza, les expliqué esto. Por eso, en 1 Corintios 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Que diga judíos o griegos, judíos son el pueblo escogido por Dios y griegos se refiere a los gentiles. En sí no era el pueblo escogido por Dios. Los judíos trataban a griegos como perros, como a los gentiles, ¿no? Los que no tienen a Dios, los que no tienen esperanza siquiera. Pero después de recibir la salvación, que sean judío o griego, que sean judío o gentil, es uno solo. No hay discriminación. Porque los judíos son el pueblo escogido por Dios, pero ellos son que mataron a Jesús. Y por esa culpa, durante 1900 años fueron esparcidos y fueron matados tan lamentablemente. ¿Es grandioso que diga uno es judío? Dios recuperó a las israelitas para que sea el país fuerte, pero no hizo Dios así porque ellos han obedecido, sino solamente es para mostrar que Dios vive y que Dios existe y que a pesar de que las israelitas han muerto. Por eso en Ezequiel 36:20 dice, el pueblo de Israel por haber sido esparcidos fracasaron y el santo nombre de Dios fue profanado. Ellos son el pueblo de Dios, pero ¿por qué son matados de esta manera? Seguramente Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque miren esa tierra desolada. Creo que Dios está muerto. Por haber fracasado las israelitas, fue profanado el nombre de Dios. Es por eso que en Romanos capítulo 2 dijo a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los gentiles miran y dicen, claro, Dios está muerto, miren a ellos.
y también fueron esparcidos por todo el mundo y fueron muertos tan miserablemente. Pero los israelitas fueron fracasados por los pecados. Pero Dios no está muerto, sino Dios recuperó a ese pueblo para que sea país fuerte, para independizarse, para mostrar que Dios existe. ¿Y por qué hace esto? En Ezequiel 36 dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es para santificar el nombre de Dios. Por eso dice: toda la nación conocerá que yo soy Jehová. O sea, las israelitas pensarán que realmente Dios existe. Entre los que han regresado a Israel hay muchos que no creen en Jesús. Hasta ahora ellos dicen que no es ese Jesús que murió en la cruz. Ahora, en Tel Aviv, que esa ciudad de Israel, hay muchos homosexuales. Entre los judíos hay muchos que no creen en Dios. Pero ¿por qué hizo regresar al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, y los hizo país fuerte? Es para recuperar el nombre de Dios. Ahora los cristianos son reales. Fuimos renacidos, ahora somos hijos de Dios y somos el pueblo de entrar al cielo. Nosotros tenemos que santificar el nombre de Dios. Dios, por haber recuperado al pueblo de Israel, explicó que Dios existe y es para testificar que la Biblia es cierta. Pero nosotros cristianos, siendo hijos realmente de Dios y como mora el Espíritu Santo en nosotros, a través de toda nuestra vida tenemos que glorificar el nombre de Dios. Pero eso no viene del poder individual, sino esto pasa cuando está en el rebaño. ¿Entienden? Y esto es un tema muy importante, porque si no conoce qué es la iglesia, no puede llevar la vida cristiana. Así es importante. Por eso, en 1 Corintios 12, versículo 13 dice: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Judíos y gentiles hay mucha diferencia, ¿no? Pero pensemos en esclavos y libres. En aquel tiempo, existían esclavos, ¿no? Los que tenían la posición de siervos. En griego dice doulos, pero eso significa esclavo. Y como vender y comprar animales también, compraban y vendían los esclavos. Y si tiene muchas deudas y no puede pagar, fueron vendidos como esclavos, hasta sus hijos, ¿no? Y también puede otro comprar al esclavo. Entonces los esclavos no tenían su propia voluntad. Solamente tenía que hacer lo que mandaba el dueño. Como un objeto, ¿no? Haz esto. O por ejemplo, vete de aquí. Y tenía que irse. Y aunque el dueño mate al siervo, no pasaba nada porque era propiedad del dueño. Esto es esclavo. Realmente está miserable esta posición, ¿no? Y hace tiempo vendían a los negros como esclavo. Lo saben bien. Y realmente es muy diferente esclavo y libres. Los esclavos no pueden hacer nada si es que un dueño le dice que haga algo, pero después de recibir la salvación, que sean judíos, griegos, que sean esclavos o libres, todos fueron salvos y fueron un solo cuerpo porque recibieron la misma vida. Es un solo cuerpo. Ahora ya no hay diferencia entre el esclavo o libre o de judío o de gentil. Ante el Señor que yo amo junto con mis hermanos. Ahora tenemos el mismo cuerpo y el corazón también. Tan unidos como un solo cuerpo y un solo corazón, cumplamos con sinceridad la gran voluntad de nuestro Señor. No importa el color de la cara. No importa qué ciudadanía tenga. Esto no es importante. Porque después de ir al cielo
vamos a vivir juntos. En el cielo habrá diferentes niveles. No, no hay diferencia, sino depende de cómo hemos vivido en este mundo. Solamente eso mira Dios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando fuimos salvos, fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Que uno sepa o no, cuando uno recibe la salvación, recibió el bautismo del Espíritu Santo y cumplió un cuerpo. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que con el Espíritu Santo nos abunda siempre la gracia. Igual que vivimos tomando este aire, los que son salvos, como tomando aire, siempre están recibiendo la gracia de divinidad. Estamos siendo abastecidos de la gracia digna y santa de Dios. Por eso, siendo el cuerpo de Jesús y de Cristo, vivimos. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La cabeza y el cuerpo están conectados. El cuerpo también crece por ser suministrado por la glándula pituitaria desde el cerebro, y así crece el cuerpo. Hace tiempo, cuando yo estaba en Gwangju, he visto a un hermano quien recibió la salvación, pero su cabeza es así grande, pero su cuerpo es pequeño como un niño. Pero tiene mucha edad. Y pregunté qué había pasado con el hermano. Dice que le estaban operando y creo que se operó de la glándula linfática, pero el médico se equivocó y cortó la glándula pituitaria que llega hasta el cuerpo, entonces no crece. La cabeza sigue creciendo, pero el cuerpo no, parece un niño. Dice que desde la cabeza baja las hormonas de crecimiento hasta el cuerpo, y desde el nervio craneal, desde el nervio central al periférico, está todo conectado. Y si es que la cabeza ordena, entonces el cuerpo marcha en perfecta alineación, lo saben bien. Esto es la iglesia. Los que son salvos moran junto con el Señor, que es la cabeza, y junto con los miembros, hasta las puntas de los dedos, de los pies y de las manos, con la vida y con el Espíritu Santo está conectado. Por eso, cuando aprendemos la palabra, seguidamente comprendemos la voluntad de Dios y comprendemos la voluntad de la cabeza, que es Jesús. El Espíritu Santo nos hace comprender la palabra de Dios. También nos da el corazón de querer obedecer a su palabra. Incluso nos da el poder de poder obedecer. Busquemos Filipenses capítulo 2. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce. Dice en vosotros, se refiere a los que son salvos. El que produce en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice así el querer como el hacer, o sea, así el querer por su buena voluntad. El Espíritu Santo hace comprender la voluntad de Dios, la voluntad agradable de Dios. También nos da el querer, el deseo de querer hacerlo. No es a propósito. Mi único deseo, Señor, es este solo, para servirte todos mis días. Entonces levántate para pararte ante tu trono. Así. No hago lo que yo quiero, sino lo que Dios agrada, esa voluntad agradable de Dios. No hacer lo que Dios no le agrada, hacer lo que Dios le agrada. Dice, así el querer, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Incluso nos da el poder de hacerlo, de tener la esperanza. Nos ayuda. Por eso, si estamos en ese rebaño, comprendemos la voluntad de Dios, también tenemos el corazón de querer hacer y realmente nos da el poder de ponerlo en práctica.
Y esto es automático. No es que uno hace lo que no quiere hacer, sino después de recibir la salvación, ¿cómo podré agradar a Dios? Busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Vosotros se refiere a los que son salvos, son el cuerpo de Cristo, todos reunidos. Y después que dice, y cada uno de nosotros somos el miembro de cada uno en particular. Esta se llama dádiva. Algunos tienen la función de la boca. Los que son pastores pueden tener la función de la boca, y otros tienen la función de los ojos, y otros tienen la función de las manos, otros de los pies, otros del corazón. Hay muchos miembros en el cuerpo, pero no hay ninguno que no sea innecesario. Todos necesitan, ¿no? Y todo eso se junta, cumple la unidad para servir al Señor, la cabeza, ¿no? Porque por sí solo no puede hacer. Si la mano no está pegada al brazo, ¿qué hará? Al momento de pegar esto se puede romper, y el poder mismo viene de la mano. Si es que viene de la mano, entonces aunque corte tiene que seguir funcionando, ¿no? Pero no, la fuerza viene desde el cuerpo. En el momento cuando habla hay poder en la boca, o por ejemplo de los ojos, y cuando patea parece que es del pie mismo, pero es del cuerpo. Si está pegado al cuerpo, puede ser abastecido de la fuerza. Eso realmente es un secreto. Tenemos que estar pegado al Señor Jesucristo, quien es la cabeza. Podemos decir que es una asociación de la vida. Es una comunidad santa por el Espíritu Santo. No es una organización creada por los humanos, sino es por el Espíritu Santo. Es como una comunidad. Esto es la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 4. Busquemos juntos Efesios capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3 dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. Es Dios de amor, de la vida. El Espíritu Santo guardó la unidad y no tenemos que apartarnos de esto. Después, capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Busquemos. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que creer en una sola cosa para que sea unificado. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Varón perfecto quiere decir que tenemos que ir perfeccionando nuestra personalidad, y también tienen que ir perfeccionando la iglesia para que la iglesia mismo vaya creciendo. Nuestra iglesia también al principio, cuando empezó, realmente éramos muy niños, ¿no? Y si es que reunimos a los niños, entre ellos se pelean y quieren hacer todo lo posible para quitar ese juguete. Así como los niños, nosotros también antes discutíamos por las cosas muy pequeñas y era muy ruidoso.
Pero si la iglesia crece, es silencioso. Y ya no hay excusa, ¿no? Dice, prediquemos, sí, amemos, sí, ayudemos a los hermanos. Claro que sí. Forma unidad por la palabra y por el Espíritu Santo y marchan todos juntos, ¿no? Ahora no siguen el mandato, sino por sí solos lo hacen. Por ejemplo, vemos a las hormigas que trabajan muy bien en unidad porque no tienen traidores entre sí. Miren a las hormigas. Realmente es maravilloso. Los que son salvos, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es un hombre, Cristo es perfecto, ¿no? Y tenemos que llegar a su medida de la estatura de la plenitud. Y cuando la iglesia crece, hace grandes obras, ¿no? Nosotros tenemos iglesias en 78 países y predicamos el Evangelio y mandamos a todos los misioneros. Y no hay... Y tenemos 222 iglesias en Corea que estamos unificados y en el extranjero 870 iglesias. No podemos contar todo porque cada vez se aumenta más. Realmente somos uno y no hay razón. Yo tampoco entiendo por qué esto es la obra de Dios. Realmente esto es una gran obra. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando un hombre crece, ahora hace las cosas que no pudo hacer cuando era niño. Puede quizás ayudar a su padre, también puede ser heredado en la empresa de su padre. Estamos haciendo la obra de Dios, de ser un hombre ya grande. Pero cuando estemos dentro, podemos hacer. Es un Dios solo, Dios Padre. Pero si Dios es uno solo, ¿pero por qué hay muchas sectas divididas que creen en Dios? Catolicismo también. Hay católico Roma de Iglesia Ortodoxa griega o hay Iglesia Ortodoxa rusa. Entre ellos tampoco se llevan bien. También hay la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica dice que es el medio entre católico y protestante, y los protestantes tienen miles de sectas. Entre el mismo secta también se pelean. Cuando uno va a Estados Unidos, o sea, cuando un grupo de coreanos va a mudarse a Corea, cuando los coreanos se mudan a Estados Unidos, los miembros de la iglesia salen al aeropuerto y llevan a esos coreanos. Y otra iglesia dice que ¿por qué llevas a mis coreanos? Ellos tienen que venir a mi iglesia. Entonces ellos ayudan para que vayan a la iglesia, al colegio para aprender taekwondo o piano. Y la iglesia ayuda mucho a los coreanos, ¿no? Y esta razón es para que sea el miembro de su iglesia. Pero otra iglesia dice que ellos iban a venir a mi iglesia, pero ¿por qué llevas a tu iglesia? Entre los pastores también se pelean. ¿Esto realmente será iglesia? ¿Por qué hay tantas sectas? Y algunos dicen, ¿por qué entre ellos se pelean? No entiendo quién es el correcto. ¿Por qué hay muchas sectas? Y se confunden las personas. Es porque es diferente el conocer y el creer. Para que sea uno, tiene que tener la misma fe, el mismo propósito de vivir y la esperanza. Todo tiene que ser igual, entonces automáticamente será uno. Por eso, los que realmente son renacidos del Espíritu Santo y quien recibe la enseñanza y la guía, no hay razón, solamente somos uno. Y Jesús es la cabeza y marchamos junto con Él. Yo realmente creo con seguridad. Antes de recibir la salvación, durante 2 años,
Yo daba prédica en la iglesia, pero después de recibir la salvación ya estoy cumpliendo 60 años, pero hay cosas que aprendo con experiencia de qué es la iglesia y cómo obra Dios. Lo aprendí con experiencia y cómo puede haber obra de los salvos. También cómo terminará esta obra. Así está escrito todo en la Biblia. Esto no es teoría, sino práctica. Si conocen estas cosas, realmente estarán maravillosos. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 15. Busquemos Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor quiere decir vivir según la voluntad del Señor y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? También versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La cabeza que es el Señor desde Él dice que según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿La mano está pegada a la cabeza o el pie está pegado a la cabeza? No, solamente estar pegado al cuerpo, entonces la cabeza puede mandar hasta las puntas del cuerpo, puede suministrarlo. Todas las cosas que sean necesarias. Dice, de cada miembro. Los dedos pegados a la mano pegado al brazo y brazo pegado al cuerpo y todo viene desde la cabeza. ¿Desde dónde viene la ayuda de Dios? También hay veces que viene la ayuda directamente de Dios, pero no pasa siempre esto, sino también viene la ayuda a través de los hermanos. Es a través de los miembros. ¿Qué son los miembros? Los hermanos que están al costado mío son miembros. La gracia santa y el poder, cuando esté junto con ellos, recibo la ayuda. Y no es que cae desde el cielo la ayuda de Dios. Si el pámpano está pegado a la vid, entonces el pámpano que está arriba está pegado al pámpano de abajo. Y es así igual el cuerpo. Está conectado. Realmente es tan precioso nuestros hermanos. A través de esos hermanos recibimos el amor de Dios, la gracia de Dios, también el poder santo de Dios, mutuamente. Por eso, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces uno conocerá su función, si yo soy la boca, si soy la mano, si soy el pie. Cada uno sabe. Por ejemplo, la mano dice que yo quiero ser la función de la boca. ¿Tú por qué solamente comes? Y yo también quiero comer. Y empieza a tocar la comida. ¿Y entonces la mano puede comer? No. Por ejemplo, se empieza a dar el sermón y la mano empieza a mover. Entonces el pie dice que yo también quiero mover mi pie. No, se ve feo, ¿no? Lo que uno puede hacer naturalmente, eso es su función. Y lo que no puede hacer, eso no es su oficio, ¿no? Eso no es su trabajo.
Si yo estoy pegado, hay cosas que yo puedo hacer naturalmente. Esto es miembro de cada cuerpo. Esto se llama dádiva. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el amor. No sé cómo voy a explicar de esto, pero uno comprende por sí solo. Por eso no tenemos que apartarnos del cuerpo, ¿entienden? Recibimos la nutrición, también la sangre fluye, el sistema nervioso también, y así uno crece. Esto es el secreto de la iglesia. Realmente es una gracia tan santa. También busquemos San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 4. San Juan capítulo 10, versículo 4. Versículo 4. Versículo 4 y 5. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si el pastor anda para adelante, las ovejitas siguen su detrás, ¿no? Yo una vez fui a Israel y he visto a las ovejitas que el pastor está en la primera fila y después siguen la oveja un poco gordita y después siguen las ovejitas pequeñas. Y así forma una línea. Entonces, si vemos en la montaña, hay caminos estrechos que es el camino para las ovejitas. Primero va el pastor, después siguen las ovejas o detrás. Yo crié a cabra, pero las cabras no hacen esto. Entonces hay que llevar a la cabra y hace todo lo posible para no ser llevado. Y cabra macho peor, ¿no? Entonces también golpean a su dueño con sus cuernos. Realmente duele mucho. Pero las ovejas no hacen esto. Sí, siguen a su pastor, escuchando la voz del pastor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo había ido a la peregrinación a la Tierra Santa en Turquía, y he visto que encima del césped hubo cientos de ovejas y había un pastor que cantaba y así cantaba y las ovejas seguían con su bastón, el pastor, ¿no? Entonces yo fui a ese pastor y dije, ¿me presta su vestido? Y parecía como... Y entonces me prestó su vestido, su bastón y su sombrero. Entonces yo también empecé a cantar como... Entonces las ovejas ni siquiera me miraron. Seguro dirán que tú ni siquiera eres nuestro pastor y ¿por qué haces eso? Como estuvo el pastor a su costado, estuvieron ahí, ¿no? Pero si no estuviese, seguro hubiesen huido todos. En Job capítulo 12, versículo 11 dice, ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. Cuando la boca come algo, y si está algo raro, si está podrido, entonces lo bota, ¿no? Es igual que el paladar gusta las viandas, ciertamente el oído distingue las palabras. Los que son salvos saben distinguir si es la palabra del pastor o si es del otro. Sí sabes conoces si es la voz del Señor o del otro. Pero los que no son salvos, aunque diga cualquier cosa, si es parecido a la Biblia, dice amén, amén, amén. Pero no saben distinguir. Después de recibir la salvación, distingue perfectamente si ese pastor recibió la salvación, si realmente enseña correctamente con el Espíritu Santo, puede distinguirlo perfectamente. Y si no es así, no lo siguen.
Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Era un pastor que yo honraba tanto y después de recibir la salvación se da cuenta, ¿qué? Pero él no es salvo. No es porque uno es soberbio, sino se han abierto sus oídos, ahora sabe distinguir. Uno dice que puede ir al cielo con las buenas obras, o que uno fue predestinado y escogido, o por ejemplo, hay que recibir la salvación con la fe, pero siempre está confundido de eso. Entonces no podemos escuchar a ellos. Entonces si uno es recién salvo dice que ay, yo sé mejor que ese pastor, sé hablar mejor, ¿no? Porque uno sabe que es el evangelio. Por eso no puede seguir a ese pastor falso. Por eso los que llevan piadosamente su vida religiosa, obviamente después de recibir la salvación, tienen que venir a nuestra iglesia. Y ya no tienen cariño a su iglesia anterior. Yo antes de mudarme para aquí vivía en el pueblo de Bangbe y ahí estaba nuestra iglesia. Teníamos un edificio de 4 pisos. Pero realmente el tercer y cuarto piso estaba muy lleno y ni siquiera había espacio que sienten los hermanos. Y en ese momento escuchaban los hermanos sentados en el pasillo, en la escalera, escuchando el radio FM. Pero hubieron hermanos que vinieron desde lejos, desde la madrugada, pero al costado de su casa habían iglesias, ¿no? Pero ¿cómo podemos decir a ellos para que vaya a esa iglesia? Ni siquiera teníamos aire acondicionador y sudando hemos escuchado la palabra. ¿Por qué? Para escuchar la palabra. Después de recibir la salvación se han abierto los oídos y quiso escuchar la palabra y por eso no puede aguantar. Y como viven lejos, dice que salen de la madrugada de la casa para llegar a la iglesia y cuando termina va a la noche. Pero ahora nos hemos independizado, ¿no? Porque después de mudarnos aquí a Seúl, como ya pasó 20 años aquí, ahora en la ciudad de Seúl y alrededor tenemos 20 iglesias en solamente Seúl. Todos han independizado, ¿no? Y ahora por coronavirus tenemos los espacios ahora, pero si no fuese por COVID, este lugar también se llena. Y los que están lejos ya se han independizado, pero los que están cerca, les digo que se independice, pero no quieren, ¿no? Y también los domingos hay sermón, pero los miércoles escuchan este sermón dominical de nuestra iglesia a través de la pantalla internacionalmente. Y la iglesia de Gwangju también tiene muchos miembros de los hermanos, es muy grande. Pero incluso, por ejemplo, en la iglesia de Seúl tenemos creo que 41 o 42 pastores en solamente nuestra iglesia, pero en la iglesia de Gwangju tiene 35 o 36 pastores. Aunque tenga muchos pastores en una iglesia, cuando llega el día miércoles, todos los pastores también escuchan el sermón de miércoles. Pero yo nunca les obligué que hagan esto. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque los pastores tenemos que tener la misma fe y la misma unidad de aprender juntos. Y ellos quisieron. No hubo ninguna regla o mandato que yo haga esto, ¿no? No solamente la iglesia que hay en Corea, sino muchas iglesias en el extranjero, todos, que sea en inglés, en chino, en ruso o en español, traducen esto y lo graban y escuchan esta palabra. Todos escuchan los miércoles. ¿Y por qué hacemos este trabajo? Porque hay que escuchar una voz y hay que seguir al Señor. Y si escuchamos, uno puede distinguir si esa palabra es Señor o no. No es que uno escucha a un famoso hablando cosas famosas. No. Solamente explicamos lo que dice en la Biblia fácilmente. Si uno sabe dar bien el sermón, es explicar fácilmente, no es filosóficamente o así teóricamente que se vea inteligente. Eso no es necesario. Pero como leemos la palabra y no entendemos bien, entonces el pastor sale para explicar fácilmente, ¿no?
Igual que la comida, hay comida que pueden comer los niños, los abuelitos. Es igual que cocinar. La Biblia también. Con la Biblia estamos preparando para que escuchen y entiendan fácilmente. No explicamos nada especial. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Realmente qué maravilloso es esta palabra. Escuchamos la voz del Señor y el Espíritu Santo a través de esa palabra nos hace escuchar la voz del Señor. No venimos los domingos para escuchar al pastor que digan palabras maravillosas. No, venimos para escuchar la voz del Señor. Para escuchar la palabra del Señor. Yo también cuando preparo el sermón escucho la voz del Señor. Cuando estoy durmiendo también escucho la voz del Señor. Y cuando me despierto en la mañana apunto rápidamente antes de que me olvide. Para no olvidar, recuerdo y recordando tanto no puedo dormir, pensando de su palabra. Dios me hace comprender en cada momento. ¿Qué cosa? La palabra que hay en la Biblia me hace comprender fácilmente la Biblia. Busquemos San Juan capítulo 10, versículo 14. San Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Les voy a leer. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El pastor conoce a sus ovejas y la oveja conoce a su pastor, ¿no? Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús conoce al Padre y el Padre conoce a Jesús, ¿no? Como se conocen mutuamente, dice, pongo mi vida por las ovejas. Conocemos al Señor y seguimos al Señor, pero el Señor dice que da vida por las ovejas. Él es el pastor quien dio su vida para las ovejas. Dice, pongo mi vida por las ovejas. También en versículo 16 dice, los que no pueden buscar rápidamente la Biblia pueden mirar la pantalla. Versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Los que no son de este redil. Hubieron salvos entre las israelitas y redil quiere decir rebaño de las ovejas. ¿Saben qué es redil, no? Como redes, o sea, para proteger a las ovejitas. En la noche meten a las ovejas al redil y el pastor guarda a ellos, protege. También a veces duerme en la puerta del redil para que no entre ningún lobo. Los protege. Pero que haya otras ovejas que no son de este redil quiere decir, aparte de las israelitas que fueron salvos, dentro del redil hay muchos gentiles que fueron salvos. Ellos son otras ovejas que no son de este redil. Ellos también dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los que son salvos escuchan la voz de su pastor, de Jesús y formamos un rebaño. Tenemos que estar dentro de ese rebaño para estar protegidos. Dentro de ese rebaño recibimos la protección del pastor, nos alimenta y nos guía. Apartándose del rebaño puede ser muerto por una bestia. Y dentro de eso el Señor nos protege, nos guarda, nos alimenta y nos guía. Por eso la iglesia es igual que la vid y el pámpano, cabeza y el cuerpo, pastor y rebaño. Así podemos
Así explicó la iglesia, ¿entienden? Y dentro de eso tenemos que seguir al Señor. En 1 Samuel 17:34 dice, no tienen que buscar. Ahí sale el rey David, grandioso rey de Israel, pero él antes era el pastor de Belén. Él guardaba las ovejas y él ha escrito la poesía muy famosa en Salmos 23, el Salmo de David, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como Dios me protege, yo protejo a mi oveja. Así dijo David. Por eso a veces cuando llegaba león o oso, y él siempre peleaba para quitar su oveja, ¿no? Para proteger la oveja y para sacar su oveja de la boca del león. Y si el león quiso matar a David, entonces dice que arrancó su boca, ¿no? No solamente Sansón peleó con león, sino ese David niño golpeó al león, también sacó la oveja entre los dientes del león. Como hubo esa fuerza, golpeó a Goliat y lo mató. El Señor que me protegió de entre la boca de los leones, entonces el Señor me protegerá de Goliat también. Por eso él pudo vencer. David es el modelo de Jesús. Jesús, para protegernos del Satanás, Él es quien luchó con él y nos salvó. Él es quien dio su vida por nosotros. Igual que David mató a Goliat, el Señor es quien golpeó al diablo, a Satanás. El Señor es el Rey de los Reyes. Para las ovejas dio su vida y Él es quien nos protegió. Y ese pastor bueno, Él es quien me salvó. Dentro de Él tenemos que morar. Antes de recibir la salvación, como dice en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Éramos ovejas descarriadas, perdidas, vivíamos con nuestra terquedad y si íbamos a ese camino teníamos que entrar al infierno. Sin embargo, en 1 de Pedro 2:25 dice, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora ya no somos ovejas perdidas, sino tenemos a nuestro pastor y nuestro obispo quien nos protege. Hemos regresado al Señor, a ese pastor, y ahora somos un rebaño. Nosotros escuchamos la voz del Señor y seguimos a Él siendo ovejas, ¿entienden? Hasta el final hagamos esto. No sé si han visto esos dibujos que el pastor tiene agarrado a una ovejita entre sus brazos y las otras ovejas siguen, ¿no? El Señor es nuestro pastor bueno. Somos ovejas salvos y nos guía hasta el cielo. No tenemos que apartarnos del rebaño, ¿entienden? Realmente hay muchas palabras así. Por eso los que son salvos tenemos que aprender bien cómo morar en el Señor. No quiero que se aparten. Seguidamente tenemos que aprender ese tipo de palabras. Aprendamos juntos. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, pero nos salvaste, nos buscaste y ahora tú fuiste nuestro pastor bueno. Nos alimentas, nos proteges, nos guardas y hasta que entremos en tu reino a través de la palabra, Señor, gracias por protegernos. Sabemos que tú estás con nosotros y nos guardas con tu poder y con tu palabra. Nos haces morar en la iglesia que es tu cuerpo
para que crezca nuestra fe. También tu palabra, Señor, con tu palabra nos ayudas y nos proteges para que llevemos la vida cristiana. Ayuda para que ninguno se aparte de este rebaño. Protégelos y guíalos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.